damos una definición inicial de subasta electrónica. A la subasta electrónica la podemos definir, la ley más o menos la define como un proceso electrónico dinámico que permite durante un periodo de tiempo determinado que los licitadores realicen mejoras sucesivas en los precios o en condiciones objetivas de su oferta, permitiéndoles conocer las propuestas del resto de licitadores. Imaginémonos, por ejemplo, yo creo que es una imagen gráfica cuando pensamos en una casa de subastas, estas de obras de arte, en que la gente va pujando de manera sucesiva, mejorando su oferta en precio. Básicamente eso es la subasta. Lo que pasa es que en el ámbito de la contratación pública la posibilidad de realizarla se manifiesta en un ámbito electrónico, que por otra parte ya lo tenemos asumido, yo creo que todos, dentro de la contratación pública. Regulación que tenemos, bueno, la directiva comunitaria, la transposición al derecho español nos ha generado distintos problemas. La introducción de las subastas electrónicas se hace en la directiva del año 2004 y lo que hace esta normativa del año 2004 es fijar un marco general, ¿no? Estableciendo unos límites para el respeto a los principios comunitarios de contratación. El legislador español, aunque no era obligatorio, la recoge en la ley del año 2007 y pero voy a quitarme el sonido. Y la recoge en la ley del año 2007 a pesar de que no era obligatorio y la transpone sin mayores precisiones, ¿no? Sin mayores desarrollos. Y hace que esta técnica, además en ese marco de una contratación electrónica que era desconocida en el año 2007, ha sido una técnica muy poco utilizada. Se vuelve a recoger de nuevo en la directiva de 2004, ahora sí es obligatoria su transposición y se hace en el considerando 67, en el artículo 35 y en el anexo sexto de la directiva. Igualmente se trata de una regulación de mínimos y el legislador español la vuelve a recoger sin mayores precisiones, sin entrar en el detalle de la utilización de esta técnica de contratación. Y además lo hace con una sistemática que ha sido criticada, puesto que lo que hace es recogerla en un único artículo y si os fijáis lo hace dentro del artículo 143 y lo hace dentro del procedimiento de adjudicación de los contratos. Pero si nos vamos a la directiva, la visión que se tiene de la subasta electrónica en el derecho comunitario es distinta. La encardina la directiva comunitaria dentro de lo que se llaman las técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada. Es decir, en esas técnicas que prevé el legislador comunitario se encuentran los acuerdos marco, los sistemas dinámicos, la contratación conjunta y también la subasta electrónica. Es decir, tiene en el derecho europeo una visión más transversal. Tal cual la configura el legislador español, parece que estamos en un incidente en la ejecución, en el procedimiento de adjudicación. La subasta tiene una finalidad más transversal. ¿Vamos a poder utilizar la subasta tanto dentro de los procedimientos de adjudicación, con negociación o sin negociación? Es decir, lo podemos utilizar en el abierto, en el restringido o en el negociado, pero también la vamos a poder coordinar con otras técnicas e instrumentos de contratación, por ejemplo, con los sistemas dinámicos y con los acuerdos marco. Con lo cual, aunque la visión a la hora de ver la ley parece que nos la está situando simplemente en los procedimientos de adjudicación, tenemos que tener claro que es una visión más transversal, que es una herramienta vinculada a la racionalización, a la mejor contratación, a la mejor gestión de la contratación pública. Bueno, ¿dónde vamos a poder funcionar con estas subastas electrónicas en el ámbito público? Bueno, tenemos que partir que en el sector privado es una técnica conocida y frecuentemente utilizada en el ámbito del sector energético, en el sector farmacéutico, en todas estas áreas se conocen y se utilizan desde hace mucho tiempo las subastas electrónicas. Sin embargo, en la contratación pública pues son un gran desconocido. ¿Por dónde venía esta limitación, esta no posibilidad de utilización de las subastas electrónicas? En primer lugar, por la falta de capacidad tecnológica. Nos hablan en el año 2018, casi 2019, de las subastas electrónicas y estamos en un entorno tecnológico de contratación electrónica. Ya no nos asusta tanto a las administraciones, pero esto hace 10 años era casi impensable. Para la mayor parte de las administraciones públicas, el planteamiento de una subasta electrónica no tenían capacidad tecnológica para realizarla. Y además teníamos que tener en cuenta que el acceso a la contratación pública implica más requisitos, ¿no? Requisitos más formales, más burocráticos. Bueno, pues esto con la nueva ley, la visión estratégica de la contratación pública que se impone en la nueva ley, pues ha hecho que se mejore el entorno para la utilización de las subastas electrónicas. De un lado, la contratación electrónica es un objetivo esencial dentro de la contratación pública a nivel europeo, por tanto, en cierta medida hemos eliminado la barrera tecnológica que antes teníamos y la barrera de acceso a las licitaciones, pues hay medidas en la nueva ley como el DEU, con el Documento Europeo Único de Contratación, la generalización de la declaración responsable, la utilización del procedimiento simplificado sumario, que nos permiten simplificar esas barreras de acceso. Es decir, tenemos un mejor entorno tecnológico y un mejor entorno jurídico burocrático para facilitar ese acceso. Las ventajas de
de la subasta electrónica? Bueno, de manera evidente, una mayor eficiencia y transparencia en la contratación, una mayor confianza en el funcionamiento del sistema, vinculado a esa transparencia, y una facilitación de la concurrencia de los licitadores. Pero en paralelo también podemos tener ciertas ventajas y tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de utilizar esta técnica, ¿no? Evidentemente, y vamos a ver que luego la normativa se preocupa en especial de los posibles efectos colusorios que puede realizar, que puede haber. Esa información que tú vas a dar durante el proceso de licitación puede favorecer que los licitadores se pongan de acuerdo, que los operadores económicos se pongan de acuerdo a la hora de presentar sus ofertas. Por tanto, hay medidas para limitar esas posibles prácticas colusorias. También en determinadas cosas que no se garantice un precio viable. Es decir, la propia dinámica de las subastas puede llegar a que los operadores económicos hagan ofertas excesivamente bajas. Hay que prever medidas como la baja temeraria o medidas para corregir esas posibilidades. También, y eso hay que verlo en qué procedimientos lo vamos a usar, la subasta electrónica puede conllevar una deficiente valoración de elementos de calidad y tiene una relación compleja con las innovaciones técnicas y prácticas innovadoras. Es decir, probablemente cuando queramos valorar elementos de calidad, cuando queramos que los licitadores aporten a la definición del objeto contractual, no tiene lógica, aunque no está prohibido por la normativa, pero no parece lógico acudir a procesos de subasta electrónica donde lo que vamos a hacer es primar sobre todo los criterios, el precio y los criterios objetivos. Y luego también que el umbral de saciedad, ¿no? Estas subastas, generalmente en las primeras subastas que se producen, se obtienen mejoras importantes en las condiciones de precios, pero no, digamos, en las primeras subastas se satura, ¿no? En las siguientes licitaciones, estas mejoras o estos ahorros ya no son tan considerables. Por tanto, para acudir a las subastas electrónicas, ¿qué necesitamos? ¿Qué procedimientos serían los más adecuados para utilizarse esta técnica? Pues aquellos en los que existe una correcta definición de los productos, ¿no? Una gran precisión técnica. Esto lo habla la propia normativa, el artículo de 143 de la ley lo define, lo veremos luego con un poco más de profundidad, pero necesitamos que el producto esté correctamente definido. Si queremos que los licitadores aporten visiones u opciones dentro del objeto del contrato, pues la subasta no va a ser el procedimiento más adecuado. Un mercado amplio y competitivo en esos productos, que sean productos normalizados o servicios sencillos y con un mercado amplio y competitivo en la medida de lo posible. Y también un valor estimado lo suficientemente alto para atraer la competencia. Ejemplos. Yo, siempre pienso en clave de administración local, que es la que me toca a mí, pero bueno, yo creo que para cualquier administración pública, pues ejemplos pueden ser adecuados, ¿no? Los combustibles, los equipos informáticos estandarizados, suministros de oficina, suministros primarios para la construcción, típicos suministros de hormigones, pinturas, cementos, todo este tipo de productos, pues son productos extremadamente normalizados. Incluso vamos a poder ir a determinadas etiquetas, a determinados certificados de normalización que nos permite, pues, vía criterios objetivos, como pueden ser el precio o el plazo de entrega, pues nos permitirían usar la subasta electrónica. Y en muchos de estos casos, como os decía antes, no solamente en un marco de un procedimiento ordinario de licitación, sino combinándolos, y muchas veces yo creo que va a ser lo más eficiente, combinándolo con acuerdos marco o con sistemas dinámicos. Como por ejemplo aquí en el ayuntamiento estamos teniendo problemas con el suministro de energía eléctrica, que tiene un precio muy cambiante y hace que los operadores del mercado pues no te quieran dar precio mucho más allá de un año, ¿no? Bueno, pues una de las alternativas a licitar el contrato todos los años puede ser el establecimiento de un acuerdo marco, un sistema dinámico que tenga una validez plurianual, pero tú en el pliego de ese acuerdo marco, un sistema dinámico, para favorecerte de las evoluciones de precios en función de tu interés, pues oiga, pues yo cada 6 meses voy a hacer una subasta electrónica entre los operadores que tengo dentro del sistema. Entonces, bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Que hay que tener una visión global de la subasta, no solamente como un elemento dentro de los procedimientos de adjudicación, sino su combinación con otras técnicas, ¿no? De racionalización de la contratación, que yo creo que es un poco el reto que tenemos con la nueva ley, empezar a utilizar y perderle el miedo desde las administraciones a hacer procedimientos más innovadores, ¿no? No quedarnos simplemente en el abierto o en su caso en el negociado, sino ver todas las posibilidades que nos da la ley y cómo podemos combinarlas para una mejor gestión de la contratación pública y una mayor eficiencia y garantizar los principios comunitarios en la materia. Bueno, vemos ahora el procedimiento de la subasta, que como os decía es una regulación
muy escasa la que tenemos dentro de la normativa española, que lo que hace es transponer directamente esos preceptos de la directiva comunitaria, pero sin un desarrollo, ¿no? Se buscaba no cambiar la sistemática de la ley del año 2007 y en determinados aspectos yo creo que sí hubiera sido necesario, uno de ellos era la subasta electrónica, ¿no? Para ponerla en valor y probablemente para darle una regulación un poco más acabada, una técnica que podemos utilizar los poderes adjudicadores. Bueno, ¿qué limitaciones? Con carácter previo, no podemos adjudicar por subasta electrónica aquellos contratos que tengan relación con la calidad alimentaria. También vamos a tener vedado la utilización de la subasta electrónica con prestaciones que tengan carácter intelectual, y nos dice la ley que son aquellas que se vinculan a los servicios de ingeniería, consultoría, arquitectura. También habla dentro de la disposición adicional 41ª, habla también de los de urbanismo. Esto vemos que es un concepto, yo creo que merece hacer una pequeña matización, porque el concepto de prestación intelectual tiene mucha importancia dentro de la ley de contratos. Nos lo impone el artículo 145, que nos dice que el 51% de la puntuación asignable en la valoración de ofertas tiene que ser cuando se vean prestaciones de carácter intelectual, tiene que estar vinculado a criterios de adjudicación de calidad, pero no nos hace una definición, no nos dice exactamente, nos dice que son prestaciones algunas como, yo eso recomiendo, está aquí, luego cuando accedáis a la presentación, esta resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que nos define, yo creo, de forma muy interesante lo que son prestaciones de carácter intelectual, que lo vincula a la ley de propiedad intelectual, al concepto de originalidad como resultado del objeto del contrato, y en esas cuestiones está vedada la utilización de la subasta electrónica, pero no todas las prestaciones de arquitectura o de ingeniería tienen esa dosis de originalidad. La redacción de un proyecto sí la tendría, porque el resultado es original y no podemos utilizar la subasta, pero en otras prestaciones, aun vinculadas al campo de la ingeniería o de la arquitectura, como puede ser una dirección de obra, ahí no prima ese componente de originalidad y, por tanto, sí podemos utilizar la subasta. Es decir, hay que tener claro que no todas las prestaciones de ingeniería, arquitectura, tienen carácter intelectual y no solo, ¿no? Hay que vincular esas prestaciones de carácter intelectual al concepto de originalidad. Bien. Como condicionante previo también nos establece el procedimiento contractual que las especificaciones del contrato deben adjudicarse de manera precisa en los pliegos y que tampoco se puede recurrir a las subastas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato. ¿Qué modalidades tenemos en la subasta? Bueno, la subasta en principio se va a aplicar sobre los criterios de adjudicación objetivos, bien únicamente en el precio o bien junto con el precio en nuevos valores objetivos de la que oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras, es decir, criterios de adjudicación objetivos vinculados a fórmulas matemáticas. Esto no significa que no podamos utilizarlo en un procedimiento, en un sistema marco o cordodinámico en que haya una valoración subjetiva previa. Es decir, puede haber criterios subjetivos, sí, pero no se les va a aplicar la subasta electrónica. Vamos a hacer primero una valoración de los criterios subjetivos y después pasaremos a la fase de subasta. Esto puede generar un problema, nos lo comentaba. Si tú quieres valorar la calidad en una determinada prestación, las aportaciones, después de hacer esa valoración, llevarlo a un procedimiento de subasta que sea el que oferta el mejor precio, no parece muy razonable. No está prohibido, pero puedes conseguir que lo que has hecho en esa fase previa de valoración de calidad te desaparezca después en la fase de subasta. Hay autores que plantean la posibilidad de establecer coeficientes correctores, ¿no?, en la fase de subasta en función de los puntos que hayas ofrecido en la fase subjetiva. A mí eso me genera dudas de legalidad, porque te podrías encontrar que la mejor oferta económica no es la que más puntos recibe y eso los tribunales de contratación no lo vienen admitiendo. ¿Dónde vamos a definir los elementos sobre qué va a operar o cómo va a funcionar la subasta? Pues en los pliegos, bien sean los pliegos de los procedimientos abiertos, restringidos o negociados, o bien en los pliegos de los acuerdos marco de los sistemas dinámicos. Vamos a delimitar pues, sobre qué elementos objetivos, precio, otros criterios objetivos va a aplicar la subasta, límites de valores que se pueden ofertar, forma en que vamos a desarrollar la subasta, en su caso si tiene fases esa subasta, la información que vamos a poner a disposición y una cuestión que sí es, dos cuestiones que son muy interesantes, las mejoras mínimas que vamos a exigir en la fase de subasta, de tal manera que si vamos a valorar precio, pues vamos a exigir que un determinado porcentaje de mejora, no vamos a aceptar mejoras de céntimo en céntimo en las ofertas, sino que vamos a exigir una determinada baja para considerar
esa oferta dentro de la subasta. Y también hay que definirlo muy bien el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión. Esto, yo creo que tenemos que ser muy, muy detallistas a la hora de realizarlo, porque está habiendo reclamaciones a los tribunales contractuales. Es decir, oiga, yo presenté, le di al botón en el último segundo y mi oferta no entró. Bueno, pues todas esas precauciones de qué sistemas, de incluso de márgenes de presentación de las ofertas, deberemos definirlo bien en el pliego, porque si no es un terreno abonado al recurso. Eso sin duda alguna. Bueno, otro elemento esencial que hay que tener en cuenta en las subastas electrónicas y que lo tenemos que definir en el pliego y es obligatorio y nos lo impone la normativa comunitaria, sobre todo con la finalidad de evitar prácticas colusorias, es que hay que realizar una primera evaluación de las ofertas. Es decir, antes de entrar en la fase de la subasta electrónica, vamos a tener que abrir el sobre de los licitadores y vamos a tener que realizar un control inicial de las ofertas presentadas. Estas ofertas se rechazarán y no pasarán a la fase de subasta electrónica, nos dice la norma si son inaceptables o irregulares. Es decir, si yo presento una oferta fuera de plazo, esa oferta inicial, si me excedo en el presupuesto base de licitación, si he previsto en el pliego que voy a aplicar baja temeraria en esa primera fase y no la supero, esas ofertas serán consideradas inaceptables o irregulares y serán eliminadas. Además, en esta primera fase vamos a poder establecer una limitación de los licitadores que van a pasar a la fase de subasta o incluso un número mínimo de licitadores, de tal manera que si no tenemos unas ofertas aceptables no abriremos la fase de subasta. Todo esto lo tenemos que regular en el pliego. Todas las deficiencias en esta primera fase son insubsanables. Hay que notificarlas y son susceptibles de recurso especial. Finalizada esta primera fase de primera evaluación de las ofertas, ahí ya pasamos a la invitación a los licitadores, que es básicamente pues, indicarles cuándo se va a abrir la subasta. Tiene que haber un plazo mínimo de 2 días hábiles entre que les llega la invitación, indicarles cuál es el resultado de su primera evaluación de la oferta y sobre qué vamos a aplicar, ¿no? La fase de subasta, si hay fases determinadas en la subasta. Tras la invitación, el desarrollo de la subasta. Como decía, varias fases. Podemos ir estableciendo, siempre que lo prevemos en el pliego, fases en las que vamos eliminando licitadores, ¿no? Estableciendo esos distintos momentos en los que vamos a hacer cortes para ir quedándonos con las mejores ofertas. Y además tenemos que ir durante el desarrollo de la subasta, esto nos lo impone la normativa, dando de forma continua e instantánea a los licitadores como cuanto mínimo su posición, su clasificación en cada momento. Adicionalmente, si lo prevemos en el pliego, también podemos dar información sobre las propuestas del resto de los licitadores. Esto no es obligatorio. En principio solo es obligatorio la oposición, pero también podemos darle información sobre cuál es la oferta del resto de los licitadores. En esto hay que tener especial precaución porque ha habido ya recursos contractuales por el tema del anonimato. Hay que garantizar el anonimato del resto de los licitadores de tal manera que lo que se intenta con esta información es evitar prácticas colusorias, que se puedan poner de acuerdo. Hay que tener cuidado, sobre todo si metemos una fase subjetiva de valoración, porque por esa vía podemos dar información sobre las puntuaciones obtenidas en ese sobre B de criterios subjetivos. Bueno, puede darse determinada información que que conlleve romper el anonimato, ¿no? Eso hay que tener especial precaución porque en esto el legislador, tanto comunitario como la transposición que ha hecho del español, incide bastante, ¿no? Hay que garantizar en cierta medida el anonimato para proteger a las administraciones públicas en el desarrollo de las subastas. Cierre de las subastas, es decir, ¿cómo se cierra la subasta electrónica? Bueno, la ley prevé principalmente 2 vías. O señalamos una fecha o una hora concreta que indicamos en la invitación o indicamos por referencia a una falta de presentación de ofertas, falta de presentación de mejoras en el procedimiento. Quizás esta segunda es más razonable porque los licitadores suelen esperar al último momento a presentar sus ofertas, con lo cual si hables un plazo de presentación de 15 días, muchas veces hasta el último día no es cuando vayas a tener la oferta. Entonces, lo que permite la normativa es decir, bueno, en el momento que pasen, imaginemos, ponemos en el pliego que transcurran 24 horas sin presentación de mejoras en las ofertas, se cierra automáticamente el procedimiento de subasta. Esto nos lo
nos lo permite esta ley. También indica que será por finalización del número de fases establecidos en la invitación. Es decir, nosotros combinamos varias fases de la licitación, en cada una de esas fases fijamos un método de cierre, bien sea por finalización de plazo o por finalización de presentación de mejores ofertas, y en ese momento se cierra la subasta electrónica. Finalizada la subasta, el contrato se adjudicará, es imperativo, es decir, no se puede establecer ningún tipo de fase ulterior dentro de la contratación pública. Finalizada la subasta, si tenemos prevista la baja temeraria, aplicaremos la baja temeraria, pero después de eso tenemos que proceder a la adjudicación del contrato. Es decir, no puede haber ulteriores fases de valoración bajo ningún concepto. Bueno, me he pasado, pero poco, ¿eh? Muchas gracias, Diego. No, ha sido rapidísimo y súper acertado en tiempo. La verdad es que efectivamente es una primera aproximación al procedimiento porque se ve en un tiempo pues muy rápido, pero bueno, has hecho un recorrido muy bueno contándonos los usos, no solamente ya de cara a los procedimientos de adjudicación, sino también en combinación con las técnicas de racionalización. Has hecho especial hincapié en las limitaciones, cómo hay que contarlo en los pliegos, las mejoras mínimas, una serie de hitos importantes a los que hay que tener en cuenta, ¿no? En la primera evaluación hablabas de los plazos, muy importante, hacías especial atención, llamada de atención para garantizar el anonimato, el tema de cierre de la subasta y la adjudicación del contrato a continuación. No sé si tenemos tiempo para dar alguna entrada de alguna cuestión de alguno de los asistentes. Vamos a esperar unos minutitos, pero realmente, Diego, bueno, ya nos contarán luego los asistentes en las encuestas, pero ha sido un recorrido bastante completo. Además tienen a disposición el material, Sí, todos los bueno, asistentes. las resoluciones que hay ahí que se citan, bueno, tenéis el hipervínculo porque si las queréis consultar, vamos, se puede acceder a todas las que se citan ahí, se puede con el enlace, y hay algunas que son muy interesantes, sobre todo el tema de la propiedad intelectual o determinadas cuestiones en el funcionamiento de la subasta, que es cierto que tampoco hay demás, como no ha habido muchas experiencias con las subastas electrónicas, son casi, bueno, podríamos decir casi residuales, ¿no? Dentro de la contratación pública. No ha habido tampoco una excesiva conflictividad y tampoco hay definidas tampoco por los tribunales determinadas líneas, ¿no? en la actuación de las administraciones públicas, pero bueno, yo imagino que con la nueva ley hay nuevas posibilidades, se han eliminado esas restricciones de acceso y yo creo que se van a poder utilizar más las subastas electrónicas y que Sí, también hay que perderles el miedo. Es un poco, son técnicas un poco novedosas para los órganos de contratación, pero hay que perderles el miedo. sin duda, se van a empezar a utilizar más. Pues no parece que no haya ningún asistente que se anime. En cualquier caso, si luego con posterioridad llegara alguna consulta, pues ya la resolveríamos por escrito. Pues nada, muchísimas gracias, Diego. Vamos a dar paso a la segunda parte del webinar. Vamos a través de la plataforma con Miquel a ver, bueno, pues esto cómo funcionaría electrónicamente. Hemos visto ahora la teoría, pero aterrizándola muy bien en casos concretos y ejemplos. Ahora vamos a pasar a hacer el taller. ¿Vale? Muchas gracias, Diego. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Un saludo, buenos días. Miquel, cuando quieras. Hola, Miquel. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Me oyes? ¿Me oís? Perfectamente, sí. Estamos esperando a ver Muy tu bien. pantalla para ver ya aterrizando pues en la Vale, plataforma de licitación electrónica, en este caso el consultor licita. muy bien. Compártemela, efectivamente. Vale. ¿Se ve ya, Beatriz? Vea. Todavía no te vemos. Ahora ya. Vale. Adelante. Bueno, pues lo que vamos a hacer, buenos días a todos. Y bueno, pues muchas gracias a Diego por la explicación. Siempre al final nos quedan una serie de dudas, ¿no? Que incluso los que pensamos que sabemos un poco de este tipo de cosas, pues por el desarrollo que vamos a ver ahora del consultor en licita, de subasta electrónica, siempre acabas un poco basándote en la experiencia y en la opinión de los expertos, ¿no? En este caso, pues para confirmar algunas cosas que pensabas de, oye, ¿cómo tengo que realizar determinada
cosa en una plataforma de licitación electrónica que admita subastas electrónicas o incluso resolver alguna duda que tenemos en ese sentido. Así que, bueno, pues comentado ya todo el procedimiento y la legislación que ha realizado Diego, vamos a ver un ejemplo, 20-25 minutos, de cómo se resuelve en una plataforma normal, en este caso, como comentaba Beatriz, cómo se resuelven las subastas electrónicas, cómo se pueden, cómo se dan de alta, qué es lo que se tiene que indicar por parte de los órganos de contratación. Pues léase, vamos a poner como ejemplo el Ayuntamiento de Gijón o cualquier otro, o incluso cómo los distintos operadores económicos, empresas o licitadores pueden presentar ofertas y luego incluso pueden asistir y presentar pujas, ¿no? Fruto del propio proceso de subasta electrónica. Bueno, la demostración de esta segunda parte, a su vez, la voy a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a ver cómo se daría de alta, en este caso soy una administración, cómo se daría de alta un proceso de contratación, un expediente de contratación que es de tipo, pues al final va a tener un tipo de adjudicación tipo subasta electrónica, ¿vale? Vamos a entrar como si fuéramos un usuario concreto, un usuario tramitador de un ayuntamiento, de una administración pública. Este tipo de aplicaciones todo se gestiona a través de certificados electrónicos, es decir, que al final quede constancia de que lo realizado se ha realizado a través de un certificado electrónico, bien sea a través de un sellado, bien sea a través de la firma, ¿no? Es un poco en base a la ley de firma electrónica o el propio EIDAS que tenemos y que nos rige un poco por dónde tenemos que ir. Bueno, pues esto es normal, algunos otros webinars hemos visto la aplicación. En este caso, lo que voy a hacer es una nueva licitación, llega el día 1 de enero del año 2019 y voy a elegir, pues voy a dar de alta un expediente que nos permita, pues eso, realizar una subasta electrónica. Pongamos 2018, subastas 000 y un número cualquiera. Antes hablábamos, por ejemplo, de la subasta de energía, ¿no? Pues vamos a poner aquí suministro de energía para el ayuntamiento. Vamos a suponer que es para un ayuntamiento. Tipo de procedimiento, pues antes también lo comentaba Diego, es decir, que se pueden realizar subastas electrónicas en distintos procedimientos, en distintos tipos de procedimiento. Voy a elegir un abierto, se podría elegir, como él comentaba, además un ejemplo bastante clarificador, como podía ser el del acuerdo marco para este que estamos indicando aquí, energía, pero para hacerlo un poquito más sencillo y no homologar y luego tener que hacer los contratos basados, vamos a hacer un abierto y fruto de indicar un abierto, el modo de adjudicación me permite valoración de mesas, que es lo que más o menos estamos todos acostumbrados, o posteriormente a esa valoración de mesas, también, como comentaba Diego, realizar esta fase de pujas. Pero bueno, indico en este caso subasta electrónica y pasa exactamente igual, es decir, que puedo indicar que tiene lotes y lo que sí que en este caso tengo que indicar es que existen y tengo que definir criterios de valoración. Estos criterios de valoración, ahora lo veremos, son los que luego de ellos decidiré cuáles de esos criterios voy a subastar. Evidentemente, dentro de los, vamos a decir así, objetivos o valorables mediante fórmulas. Continúo para adelante. Esto ahora, bueno, independientemente de que sea una subasta o no sea una subasta, temas de seguridad, al final tengo que indicar cuáles son los distintos componentes de la mesa de contratación. Tema de transparencia, independientemente, ya lo digo, que sea un abierto con mesas de contratación, que sea un acuerdo marco con subastas o de que sea un negociado con, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que con que asistan 2 de los 4 personas a la apertura de plicas se podrían abrir los sobres. Comentaba Diego antes, dice, no es impedimento el definir una subasta electrónica con que con posterioridad indiquemos que hay criterios subjetivos. Efectivamente, pues estas aplicaciones lo permiten. Podría indicar unos criterios no cuantificables, valorables de 0 a 40, de 0 a 30, lo que yo quisiera, que se sumarían a los puntos que van consiguiendo las distintas empresas tras las pujas a esos criterios económicos u objetivos, ¿vale? No lo voy a hacer así, pero vamos, se podría indicar y en criterios cuantificables sí que voy a indicar, pues bueno, que se va a realizar la apertura, no lo sé, me da igual porque vamos a utilizar otro, el día 3 a las 13 horas. Apertura sobre económico. Esta apertura es previa a la fase de las subastas, también como se comentaba en la parte anterior del webinar. Datos de clasificación, pues el plazo de ejecución, puedo ir rellenando lo que yo quiera, en este caso un suministro,
cuando quiero que se finalice el plazo de presentación de ofertas. Esto es normal, como si no hubiese una subasta a posteriori, ¿de acuerdo? Veámoslo en ese sentido. Pues que ha acabado ya a las 12. El importe, pues que son 400.000 euros, el importe máximo. CPV. Vamos a poner si hay algo así que se parezca. Me da igual, ¿eh? Pone proyectores de luz. Y en este caso lo que tengo que indicar es la composición de cada uno de los sobres. Acordaros que en este caso no he indicado que hay criterios subjetivos, por lo tanto, para hacerlo incluso más fácil y de la manera similar a como incluso he preparado unas pujas que vamos a hacer luego a continuación, voy a indicar que no tiene el sobre 1, aquí por defecto se le pone un nombre, que no tiene este sobre, que no tiene el sobre administrativo, quedémonos así, que no tiene el sobre de criterios no cuantificables y el único que sobre tiene es uno que vamos a llamar sobre único, y que es un criterios cuantificables, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta circunstancia meto un documento, si se quiere meter un documento, bien sea un índice, una declaración responsable de que la oferta es correcta, lo que sea, ¿no? Es decir, que vamos a decir aquí documento económico. Económico o declaración responsable económica, efectivamente. Muy bien. Estoy finalizando, ¿eh? Fijaros que ya voy en la parte 5. Como he indicado que me obligaba por ser una subasta a definir los distintos criterios de valoración, pues tengo que meterlos. Para cada tipo de criterio me indica, oye, ¿qué quieres? ¿Que sea subjetivo o que sea objetivo? ¿Cuantificable o no cuantificable? Podemos indicar los que sean. No, estamos en un webinar, vamos a ir un poquito rápido. Vamos a definir solamente aquellos criterios cuantificables que sean objeto de la subasta. Vamos a indicar uno que se llamará precio, cuya puntuación mínima sea 0, cuya puntuación máxima sea 100, por ejemplo. Indicamos que además el precio es un criterio económico. La mejora mínima, antes lo comentaba también, digo, dentro de la propia ley, pues vamos a poner que sea de 3.000 euros. Por lo tanto, no voy a poder hacer una bajada inferior a 3.000 euros de la mejor bajada que se haya realizado con un valor límite. ¿Lo puedo poner o no lo puedo meter? No quiero valor límite. Pues no quiero valor límite. Con un incremento decreciente, porque el precio va a ir en decreciente. Grabo. Y en este caso, además, para indicar la propia puntuación, lo que voy a indicar es una fórmula muy sencillita para que me vaya dando esa puntuación dependiendo de las rebajas que se van a realizar fruto de la propia oferta inicial o fruto de las mejoras dentro de la propia puja. ¿Vale? Pues vamos a indicar que, por ejemplo, sea una fórmula muy sencillita, el valor mínimo de ese valor de todos los licitadores multiplicado por 100, que es el valor que le hemos indicado, que es el valor máximo, constante 100, y dividido entre el valor propio, ¿vale? Y dividido entre el valor propio, que es la oferta propia. Perfecto, una fórmula cualquiera, ¿eh? Ya sabéis que las hay lineales, las hay al cubo, las hay logarítmicas, y le he dado añadir, no, añadir y grabar. Muy bien, pues bueno, ya tengo aquí mi fórmula para que se puedan luego ver los resultados. Sigo para adelante. Por cierto, se pueden subastar más de un criterio, como también antes comentaba Diego. Vamos a hacerlo solo con uno. Tipo de la subasta. Bueno, pues los distintos tipos, ¿no? Es decir, que indica la ley. Vamos a indicar que sea por fecha ahora, que empezará pues hoy a las 12:30. Nuestra experiencia en este caso, o las 12, no, habré puesto la apertura a las 12:10. Y la fecha fin que sea de media hora, pues a las 12:30. O de 40, me da igual. A ver, nuestra experiencia en este caso, en base a las subastas, es que no tienen sentido subastas muy largas, es decir, que la gente espera hasta el final para realizar las distintas mejoras. Por lo tanto, media hora, 20 minutos, un cuarto de hora es suficiente. Importante, el alguien da más, ¿no? Ampliar en X minutos si se presenta una puja que queda primera a falta de Y minutos para finalizar la oferta. Por ejemplo, ampliar en 5 minutos si se presenta una puja que queda primera a falta de 2 minutos para finalizar la subasta. ¿Vale? Esto sí que es muy importante. También lo comentaba Diego, información visible para el licitador. ¿Qué queremos que vea el licitador? ¿Solo su oferta? ¿Todas las ofertas o todas las ofertas y todas las puntuaciones de todos los licitadores? Bueno, al final, también nuestra experiencia nos dice que esta opción de que todo el mundo vea lo máximo que se permite, sin ver nombres, claro, empresa 1, empresa 2, empresa 3, no se va a indicar quién, pues sí que es verdad que mejora en este caso el propio proceso de subasta. Finalizaría y ya he finalizado. Hay alguna fecha que no he puesto correctamente.
Ah, perdón, sí, las 13. Menos mal que me corrigen. Y las 13. Claro, me está diciendo que debe ser posterior a la apertura del sobre cuantificable, evidentemente. Muy bien, si quiero meter los pliegos los meto. Me sale un resumen, esperaría, como siempre, a que se publicara en el diario, en el boletín o en el perfil que corresponda dependiendo de cada caso. Le doy finalizar en el alta en el sistema y lo publico. Bueno, pues con este paso de publicar terminaríamos un poco la primera parte de la demo, ¿no? Que es cómo se daría de alta, cómo daríamos de alta un expediente, en este caso que se ejecuta o que tiene una fase de pujas o de subastas electrónicas. Como habéis visto, es muy similar a lo normal y que sí que contiene esa parte de pujas a posteriori. Ahora mismo, en este caso, ya se encontrarían, yo me podría presentar la oferta y pasaría a los pasos habituales, es decir, que presentación de ofertas, apertura de los sobres que haya que abrir y una vez eso, fase de puja. Muy bien, pues mirad, lo que vamos a hacer ahora mismo, un compañero que va a realizar las pujas, es nos vamos a ir a otro procedimiento, ¿vale? A este no, en el que ya se han presentado, por hacerlo un poquito más rápido, es muy similar a este, creo que era un poco más económico, que era un importe máximo de 40.000 euros. Mirad, consulta de licitaciones, también le he llamado algo así como subasta. Es este de aquí, suministro de jardineras para la Plaza Mayor, ¿vale? Para que veáis un poco, es uno en el que se han presentado 3 empresas, empresa 1 de 3 hoy mismo a las 10:03, otro también a empresa 2 de 3 a las 10:03 y uno a las 10:14. Estas 3 empresas se han presentado cada una a un precio que todavía ni lo sé, porque vamos a realizar ese paso de apertura del sobre económico para posteriormente realizar la puja. Vale, me voy aquí a apertura económica, busco el expediente. Están como admitidas, ¿de acuerdo? Y en este caso sí que se había hecho. Me dice además la compañera que ahora va a realizar la puja, que esta mañana sí que ha procedido a realizar los sobres de cada una de las ofertas que se han presentado. Entonces yo aquí vería la oferta y vería este documento que, bueno, pues que se ha anexado a cada una de las ofertas. Muy bien. Una vez realizada, finalizo la apertura. Nos vamos a ir a lo importante. Y dice, mira, esto tiene una fase de subastas. Vas a realizar una notificación. ¿Qué texto quieres meter para la notificación? ¿Os acordáis que comentaba Diego antes? Hay que mandar una información al menos 2 días antes de que se realice la subasta, informando de todas las características de la subasta, inicio, fin, contenido, bueno, certificado, o sea, determinada información que es necesario para que las distintas licitadores puedan prepararse para dicha subasta. Bueno, pues esto aquí en esta plataforma se realiza a través de una notificación electrónica. Les va a llegar un correo electrónico de cortesía de aviso diciendo, oiga, tienen ustedes 3 una notificación electrónica, la verían y ya iríamos a la fase de subasta. Bueno, pues en este caso le doy a aceptar, le digo que es correcto, puedo incluso meter adjuntos con esa información que acabamos de decir. Y me dice, mira, introduce la fecha inicio para la fase de la subasta y la fecha fin. Evidentemente, en este caso había indicado, por ejemplo, que era de hoy de las 11:10 a las 11:20. Bueno, según mi ordenador son I17. Lo voy a retrasar para que empiece de I20 a I20. Y 27, me da igual, 7 minutos de subasta, pues 7 minutos de subasta. Perfecto, lo guardo. Y este tipo de sistemas lo que hacen es obligar a que se espere todo el mundo hasta las 10:20, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me iría a la, fijaros, vuelvo a ser otra vez de la unidad de compras. Sigo, es que ahora igual os vuelvo un poco locos entrando de una manera y entrando de otra. Pero mirar, entro a la parte de subastas, entro a el propio expediente, sigo siendo un tramitador. Me dice que está en la fase de subastas. Yo ya podría, en este caso, bueno, pues acceder a la subasta electrónica, a la distinta información de la subasta electrónica, en la que ya me va dando la información de las 3 empresas que se han presentado. Alguien tiene 94 puntos, alguien 91 y alguien 100. Y si además pincho, me indica cuál es el valor de cada uno que se ha presentado. Fijaros, alguien se ha presentado, ¿os acordáis que os he dicho 40.000 euros por 36.000? Alguien se ha presentado por 37.000 y alguien se ha presentado por 34.000 y evidentemente el de 34.000 es el que más puntuación está sacando ahora mismo. Bien, si me permitís voy a cerrar un poco esta parte como si fuera el tramitador del ayuntamiento,
de Gijón, pongo otra vez como ejemplo al Ayuntamiento de Gijón, y voy a entrar un segundo, aunque luego determinadas pujas serán por fuera, como si fuera un licitador. Llegan las 11:20, entro como un apoderado de una empresa, ¿vale? Elijo la empresa y voy a hacer una primera puja, presentación de ofertas, perdón, eso es presentación de ofertas. Busco por número de expediente. Si lo busco bien, efectivamente. Sí, aquí es, efectivamente. Busco el expediente, aquí está, ¿de acuerdo? Y ya está. Está de 11:20 a 11:27, como indicábamos antes. Bueno, pues en este caso puedo hacer distintas tareas, desde consultar la oferta, subastar, ver mis comunicaciones o ver mis notificaciones. Bueno, vamos a entrar a la parte de subasta. Esto es lo que verían los distintos licitadores, léase empresas, léase autónomos, léase quien sea, para cada momento de la subasta electrónica. Tengo que firmar un consentimiento de que accedo a la subasta electrónica. Queda firmado, ¿no? Al final esto es unos temas de seguridad. Antes hablábamos de certificados electrónicos en todos los momentos. Acepto, firmo el consentimiento de que voy a acceder a la fase de pujas, apoderado empresa primero, y algo me pasa a mí, vamos a volver a acceder. Emplazo subasta electrónica. Vale. ¿De acuerdo? Y fijaros, ofertante 1, ahora vuelvo a repetir, soy un licitador. Ofertante 2, mi oferta. Y veo que no estoy el primero, o sea, veo los propios criterios de cuánto se ha presentado cada una de las empresas, pero no es lo que no estoy viendo en este caso es o sea, lo que estoy el nombre de cada una de las empresas, no se puede mostrar esa información. ¿Qué puedo hacer yo? Basta que estoy el segundo, puedo hacer una nueva puja. Voy a hacer una nueva puja, estoy en 94,44 puntos, le digo nueva puja. ¿Por cuánto te quieres presentar? Tu última oferta, histórico de pujas, ha sido por 36.000 euros. ¿Quieres mejorarla? Sí. Pincho en editar y digo, mira, pues voy a ir por 32.000 euros. Le doy guardar y la envío. Envío la puja. En este momento, ¿vale? Esto es cómo funcionaría. En este momento, tiro para atrás y ya veo que mi oferta, cambios automáticos, como indicaba antes Diego, todo se tiene que ver, ya es la primera, porque ya estoy con 100 puntos, ¿de acuerdo? Con 100 puntos, indicando también el tiempo restante. Bueno, voy a cerrar como si fuera un licitador, porque ahora otra compañera va a seguir pujando y vamos a ver cómo se ve eso en la parte del tramitador. Es decir, que voy a abrir otro navegador nuevo y voy a hacer como si fuera un tramitador del Ayuntamiento de Gijón. Basta que lo hemos puesto como ejemplo, entramos en intranet. Accedemos a través de un certificado como tramitador entidad. Busco el expediente. Aquí sí que veo el nombre de las empresas porque soy el tramitador, soy el departamento de contratación. Y veo que empresa 1 de 3, que es con la que es la única que ha pujado, ¿de acuerdo? Dentro de las pujas, lo ha hecho a las 10:20 y 39, y las otras dos todavía lo que tienen es el valor inicial que ya traían de la propia oferta suya. Me indica cuáles son el tiempo que queda. Y en este caso, pues, por ejemplo, vamos a hacer una de las otras dos empresas. ¿Cuál vas a hacer? ¿Con empresa 2 de 3 o 3 de 3? Mira, con la empresa 3 de 3, de manera breve, ¿veis? Automáticamente hemos hecho desde otro equipo una nueva puja que ha mejorado, ¿de acuerdo? A las 11:22 y 02 acaba de tener la máxima puntuación, pues porque ha mejorado, y aquí vemos a cuánto, pues ha pujado 30.000 euros, ¿de acuerdo? En este caso solamente hay un criterio, que es la oferta económica. Como decíamos antes, podríamos tener tantos criterios como quisiéramos. Ahora desde otro equipo también va a realizar una puja, creo que en este caso de la empresa 2 de 2. Si os dais cuenta, de manera continua sale un pequeño mensajito que es actualizando, ¿no? Es decir, que todas las veces que se actualice el sistema para ver totalmente en tiempo real el valor de cada una de las pujas y tal, ¿vale? Va a realizar la puja de la empresa 2 de 3, en este caso.
Muy bien, y aquí tenemos la puja de la empresa 2 de 3 que se ha puesto la primera en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque en este caso teníamos 30.000 euros, pues ha bajado a 28.000. Y así de manera continua, incluso dándote la puntuación según la fórmula e indicando los valores que antes también se comentaba en la primera parte del webinar de mejora mínima, en este caso de 1.000 en 1.000 euros, no nos permitiría, por ejemplo, hacer una puja por 27.500, porque no bajaría esos 1.000 euros mínimos y con un valor límite. Hablábamos antes un poco de esas bajas temerarias, ¿no? Es decir, que, oye, también queremos indicar aquí algún valor límite a partir del cual ya no se admitan determinadas pujas, se puede indicar o se puede no indicar. ¿Qué pasaría? Por último, podemos seguir haciendo pujas, pero el procedimiento es similar. ¿Qué pasaría, si queréis lo podemos hacer, si cuando queden menos de 2 minutos, lo hacemos un poco para vuestra comprobación, todavía quedan 3, cuando queden menos de 2 minutos, alguien puja, es decir, coge la empresa 3 de 3 y mejora sobre las distintas pujas ya que no está la primera. Como hemos indicado antes, pues en este caso se ampliaría el plazo de pujas, el plazo de subasta en los minutos indicados, ¿vale? No es así. Finalizo un poco mientras, es que la verdad que no me acuerdo, vamos a ver cuánto era, darme un segundo, me voy a ir y me voy a volver, porque no sé si la de antes he puesto que se ampliara. Sí, ampliar en los últimos 2 minutos y que se amplíe no, que queda primero falta de 3 minutos. Por lo tanto, se puede hacer ya la puja. Vale, pues entonces veremos ahora. Me voy otra vez a subasta. Vuelvo a seleccionarlo. ¿De acuerdo? Mirar, tiempo restante 4 minutos. Otra vez la empresa 3 de 3 vuelve a ser la primera, ha hecho una puja en los últimos minutos y por lo tanto se ha ampliado el tiempo. ¿Os acordáis que ponía 2 minutos cuando he hecho la otra consulta? Vuelve otra vez a indicar 4 minutos. Esa ampliación del tiempo que antes indicábamos de alguien da más, ¿no? Para que todo el mundo tenga tiempo de reaccionar. ¿Así hasta cuándo? Hasta que alguien sea la mejor puja, no haya ninguna mejora y por lo tanto se finalice el tiempo. Una vez realizada esta operación, ya esto lo voy a contar porque si no voy a acabar con el tiempo mientras se finaliza el propio tiempo de la puja. Una vez realizado esto, nos iríamos a la parte de adjudicación, en la cual este tipo de sistemas te proponen cuál ha sido el adjudicatario más ventajoso. Si tiene criterios subjetivos más criterios evaluables mediante fórmulas con subasta, la suma de los dos. Si no es así, pues el que haya hecho la puja al final más económica o los distintos criterios que se hayan querido pujar, pues en este caso que sumen lo más económico y el mayor porcentaje de puntos. Y a partir de la adjudicación, la firma del contrato y la finalización del proceso de contratación. Esto es un poco el funcionamiento de las subastas electrónicas y cómo lo ven tanto los tramitadores, como hemos podido ver, como os acordáis, cómo he mandado la puja en el momento en el que he simulado que era un licitador o un operador económico. Bueno, Beatriz, pues por mi parte este era un poco el resumen de la fase de pujas y que se viera un poco la parte de subastas electrónicas. Muchas gracias, Miquel. O sea, no hay nada como aterrizar en la práctica lo que hemos visto en la primera parte que nos ha explicado Diego, porque así que la verdad es que queda muchísimo más claro el funcionamiento electrónico de la subasta. Esperemos que así también lo consideren los asistentes al webinar de hoy. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda en concreto para hacer en esta parte del webinar. Damos unos minutos antes de finalizar la sesión a alguien que se anime a hacer alguna consulta. Si no, Miquel, si llegarán posteriormente, pues bueno, sí. Igualmente, cualquiera de los asistentes que desee ver con mayor detenimiento, porque realmente tanto la parte, digamos, de cuestiones jurídicas como la parte práctica, verla en el tiempo que la vemos es un reto. Así que para ver con más tranquilidad el procedimiento, el funcionamiento, ya no solo de la subasta, sino de cualquier otro procedimiento, pues nada, estamos a vuestra disposición para quien así lo desee. Parece que no hay nadie que se anime hoy a hacer ninguna consulta. Eso es que lo hemos hecho muy bien, Bea. Principalmente pues, Diego mejor que yo, pero seguro que lo hemos hecho muy bien. Mira, sí que tenemos una. Pilar no sé si es
consulta, un comentario, entiendo que la administración que sea que crea la licitación no tiene por qué tener o hacerlo por esta plataforma, el No, licita. no, esto es un ejemplo. Efectivamente, en este caso, es decir, que la administración que sea puede decidir realizar las subastas electrónicas como quiera, con un desarrollo a medida que han realizado, utilizando esta que estamos viendo que se llama el consultor licita, utilizando cualquier otra. Al final, lo único que en este caso tienen que realizar es el cumplimiento de la norma y de la ley. No es necesario. Esto es un ejemplo de una herramienta que creemos que cumple la ley, porque así lo hemos demostrado en distintas implantaciones, entre otras con subasta, pero no tiene por qué ser. Eso es. Lo importante es, como decíamos en la primera parte del webinar, que sea por medios electrónicos cualquier procedimiento que se realice de materia de contratación pública, ya no solo la subasta, que es así como lo indica la normativa. No sé si Pilar nuevamente nos indica, entonces se podría acceder fácilmente a cualquiera teniendo licita, ¿verdad? Miquel, si quieres responder tú nuevamente. A ver un segundo. La administración que crea la licitación no tiene por qué tener o hacerlo por ella. Y la segunda es, entonces se podría acceder fácilmente a cualquiera. Vamos a ver. Entendiendo la pregunta, que igual no la estoy entendiendo correctamente, entendiendo la pregunta que, o sea, el licita lo tiene que tener la administración pública. Pongamos el Ayuntamiento de Gijón, me da igual, o la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Puedo poner aquí el ejemplo que queráis de administración pública. Son ellos los que disponen a los distintos operadores económicos, a las distintas empresas, a los distintos licitadores de una plataforma de licitación electrónica. Es decir, cuando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León dice voy a sacar un expediente que permite subasta electrónica, te tiene que decir si es a través de el licita y te facilitará una URL, una dirección web a la que los licitadores tienen que acceder, o te dirá otra URL distinta que no sea ilícita y que sea, como digo, otra plataforma o un desarrollo a medida, ¿vale? Entonces, los licitadores no tienen nada que hacer, o sea, ni que pagar nada, ni que tener adquirido nada, simplemente llegará un momento en el que un operador, perdón, en un órgano de contratación te dirá va a haber una licitación, esta es la URL a la que tienes que conectarte, así que ponte las pilas y piensa qué tipo de rebaja quieres y puedes hacer, porque lo vas a tener que hacer a través de esta aplicación. Ya digo, llámese licita o llámese otra cosa. Wolters Kluwer, tu mejor socio.